Sientes que estás desesperado, eres o tienes un familiar con dependencia o adicción. Estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Muy buenas noches, distinguida audiencia. Estamos en nuestro programa Velasco, terapeuta de adicciones. Mi número de teléfono es puedes contactarme para terapias grupales, para terapias espirituales, para terapias individuales. Agradecemos a las radios aliadas, Voce Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online. Estamos rompiendo cercos. Estamos rompiendo cercos. Bueno, esta noche nosotros, como les habíamos ofrecido, vamos a hablar sobre cómo la espiritualidad nos apoya en un proceso de recuperación. Es por eso que tengo dos invitados muy especiales, Héctor Arboleda y Ricardo Cáceres, grandes amigos, grandes personas muy espirituales que conozco, así que les vamos a dar el paso. Bienvenidos. Héctor, bienvenido. Bienvenido con todo, ñaño. Cristian, un gusto volver a verte por este medio. Igual un gusto conocer a Ricardo. Gracias, Héctor. Hola, Ricky, bienvenido. Hola, Cristian. Muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Mi nombre es Ricardo Cáceres. Yo soy adicto en recuperación y estoy muy agradecido a la invitación y la confianza. Muchas gracias, Ricky. Bueno, justamente queremos hablar sobre el tema de la espiritualidad, porque la espiritualidad siempre estamos hablando que es algo muy fundamental en nuestro proceso de rehabilitación. Pero si es que nosotros no tenemos espiritualidad, lamentablemente nuestro intento de recuperarnos de las sustancias y de salir del mundo de las drogas no nos va a ayudar. Es por eso que quisiera que me expliquen un poquito. Héctor, ¿me puedes explicar qué es religión tal vez? ¿O me puedes decir qué es religión? Bueno, personalmente para mí la religión es el camino que fabricó el hombre para tratar de llegar a Dios. ¿Ya? ¿Tú consideras que la religión es positiva, es negativa? ¿Me puedes hablar un poquito de la religión? Realmente, desde mi punto de vista, la religión no ha servido de mucho para mucha gente que lo único que hace es tapar el problema que tiene. Personalmente pienso que la relación con un ser supremo, como se lo llama, personalmente yo prefiero llamarle Padre Celestial, es la que va a dar resultado, ¿no? Porque la religión personalmente en mi vida no hizo nada. Yo fui el que acolitaba misas en la iglesia de Santo Domingo antes de mi adicción al alcohol. Sí, igual frente a mi iglesia, a mi casa en la Loma Grande había una iglesia evangélica que ayudaba mucho a la gente, ¿no?
Y desde ahí es que, por un amigo, Pablo Paredes, es que yo conozco a Cristo como Señor y Salvador, y desde ahí mi vida torna muy diferente a lo que yo estaba viviendo. Muchas gracias, Héctor. Ricardo, ¿nos puedes explicar un poquito si esto es religioso o es espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? Gracias. Dentro de los programas de recuperación, lo que se trata de incentivar en el adicto en recuperación es el despertar del espíritu. Nosotros cuando hacemos una práctica de pasos, en el 12º paso hablamos de un despertar espiritual. Y en mi experiencia personal es más que un despertar, hoy lo entiendo así, ¿no? Es un cambio de dirección sobre las creencias. La religión, obviamente, desde el punto de vista conceptual, quiere decir religar o reunir o juntar nuevamente, ¿no? El hecho de lo material con lo espiritual. Obviamente hemos hecho una creencia bastante fuerte sobre ciertos paradigmas de la religión, de los cuales el ser humano rechaza muchos. Hoy puedo entender que la espiritualidad a mí me da la posibilidad de investigar, de poder unirme a esas realidades y obviamente aceptar, me da la posibilidad de investigar. Y hoy en día tengo un poquito más de conocimiento, ¿no? Yo no rechazo de ninguna manera las religiones de ningún tipo por este hecho del despertar espiritual. Es más, hoy entiendo que yo inclusive en mi adicción activa, lo único que estaba haciendo era buscar el espíritu. Eso no quiere decir que en todo lugar se pueda encontrar el espíritu, pero esa es la naturaleza del ser humano. Y claro, hay caminos que a algunos hombres nos hace más sencillos y a otros se nos vuelve más complicados. Yo tuve que equivocarme mucho para poder encontrar este despertar espiritual. Ya, gracias Ricardo. A ver, según lo que yo entiendo, no, bueno, según lo que hablábamos con Héctor, lo que estamos hablando contigo, esto no tiene nada que ver con la religión. Lamentablemente yo discrepo mucho con las religiones porque pienso que las religiones lo único que han hecho es dividir a los pueblos. Y bueno, hay un concepto que yo lo tengo bien fundamentado, que religión es para las personas que tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para las personas que ya estuvimos en el infierno. Héctor, ¿nos puedes contar un poquito sobre tu experiencia personal? ¿Cómo te ha ayudado la espiritualidad para tener un proceso de recuperación, para poder guiar a la gente en la búsqueda de ese ser superior del que estamos hablando? Sí, ñaño, permíteme antes de decirte que la espiritualidad es muy superfluo hablar sobre espiritualidad, porque el brujo, el hechicero, el mago te habla de espiritualidad, ¿no es cierto? En las religiones también te hablan de espiritualidad, pero siempre hay los dos lados de la espiritualidad, el lado espiritual positivo refiriéndose a Dios, ¿no? Y el lado espiritual negativo que se refiere a Satanás. Jesucristo decía que Satanás no vino sino para matar, hurtar y destruir, y él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando yo llego a conocer a Cristo, no te digo que mi vida ha sido muy fácil, ¿no? Como bien decía Ricardo, en estos avatares de la vida, en el caer, en levantarse, uno va aprendiendo que cuando estás tomado de la mano del Señor, de cómo quieras llamarlo, del poder superior, de Jesucristo, estás en el lado correcto de la espiritualidad y eso te da mucha fortaleza para salir adelante, para seguir conociendo, porque yo tengo el concepto de que el mundo espiritual junto a Dios es mucho más real que el mundo físico mismo. Y mi transformación fue en ese paso, como hablábamos contigo ayer, el hecho de que se avive mi espíritu, que vuelva a tener vida por medio de Jesucristo, y fue mi transformación en la mente y luego se vio en el cuerpo.
¿no es cierto? Entonces, ese es el proceso que yo entiendo como la espiritualidad del que tú estás tratando, de la que tú estás hablando, pero que a mí me salvó la vida. Ok, ok, Héctor, muchas gracias. Ricardo, ¿nos puedes explicar un poquito qué es Dios o quién es Dios? Sería bastante pretencioso de mi parte poder explicar lo inexplicable. Ahí viene algo importante que yo aprendí, ¿no? El hecho de concebir. Recordemos que esta palabra se la utiliza también cuando la mujer queda encinta, es darle vida. La concepción es muy personal porque Dios es indefinible. Yo, como digo, caería y pecaría de pretencioso al querer explicar Dios. Hoy lo entiendo. Yo nací en una religión, fui criado dentro de eso, pero hoy puedo entender que la fe no se hereda, no se comparte, no se puede brindar a otra persona. Es algo que cada ser humano debe desarrollar en esa individualidad que Dios nos regala y en esa capacidad de decisión que Dios le dio al ser humano. Dios, para definirlo de una manera, es mucha libertad, es toda la libertad, porque al darte este principio de decisión, tú puedes tomar cualquier camino, ¿sí? Eso no quiere decir que todos los caminos te convengan, ni que todos te hagan bien. Pero si Dios hubiese puesto como normalmente uno ha pretendido o ha creído que es la religión, ¿no? Porque yo también pensé que la religión era restrictiva, que la religión era la que me estaba encauzando. Tú dijiste ahorita una frase que dice, la religión es para los que no quieren ir al infierno. Esa es una idea concebida, ¿no? Y a mí me enseñaron también esa idea, pero hoy entiendo, como he aprendido, que son esas ideas las que me meten en problemas. Claro, cuando se saca de contexto las verdades, estas se convierten en mentiras y en engaños. Y eso hace que obviamente el ser humano que no está dispuesto a investigar, a darse un tiempo para mirar hacia adentro, que no está dispuesto a que no solamente le expliquen algo, sino que además de eso uno pueda ir hacia una comprensión real de lo que le están explicando, se comienza a tener estos errores, ¿no? Donde la religión puede quedar estigmatizada como algo perverso. Hoy en día yo puedo entender que cuando Dios se manifiesta en la vida del ser humano, se hace de acuerdo a las necesidades y en el desarrollo que pueda cada ser humano seguir incrementando esta relación. Y eso es una decisión muy personal. Nadie me ha podido obligar a tomar esas decisiones. Y he tenido una madre que siempre me ha estado instruyendo bajo principios, pero yo jamás los quise tomar en cuenta desde su perspectiva. Siempre fui un muchacho bastante inquieto, bastante curioso, y creo que el día de hoy eso me ha ayudado mucho porque me doy cuenta que todo el tiempo yo lo que estuve buscando era tener una relación con la realidad, con Dios o con el gran yo soy, que para mí es lo que el día de hoy me da la fuerza para poder ir destruyendo las barreras que mi propia mente me va generando. Perfecto. Perfecto, Ricardo, muchas gracias por la explicación. Algo dijiste muy importante, ¿no? Todo, yo puedo hacer todo y tengo la capacidad de tomar decisiones, ¿no es cierto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hablas también de que no podemos explicar quién es Dios porque simplemente es por fe. Héctor, ¿me puedes explicar un poquito de qué se trata la fe? ¿Qué viene a ser la fe? ¿Qué te llevó a ti a buscar esa fe? Ñaño, está escrito que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cierto es que cuando uno estaba en condición de calle no sabía lo que era la palabra, no sabía lo que era la Biblia, pero hubo un personaje, como lo nombré en denantes al comienzo del programa, que también era adicto, ¿no? Y de la noche a la mañana transformó su vida Jesucristo y fue notorio en todo el barrio donde yo residía.
Entonces, uno ansiaba el cambio, ansiaba dejar de estar encadenado a la adicción del alcohol donde yo estaba. Y me sorprendió el cambio de este personaje, ¿no? Primero mi hermana comenzó a asistir a reuniones, venía alegre, venía contenta, que se le notaba un rostro muy diferente. Entonces, luego de eso yo pregunté en mis adentros si es que mi hermana y mi amigo, mi padre espiritual, como lo llamo, fueron capaces de cambiar. Tiene que haber algo más poderoso que logró hacerlo, ¿no? Y yo busqué la ayuda de Pablo Paredes y él me explicó lo que somos, el pecado que nos alejaba de la presencia de Dios, y simplemente pues yo le abrí mi corazón a Cristo pidiéndole perdón a Él. Luego tuve que ir sacando varias ideas concebidas de mi mente de lo que era Dios y como acertadamente decía Ricardo, ¿no? De una fe heredada, de una religión heredada. Y comencé a leer la Biblia, donde comencé a conocer verdaderamente quién es mi Salvador, quién es ahora mi Padre Celestial y todas las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, ha sido un proceso largo en mi vida, pero te soy sincero, de lo único que no me arrepiento en mi vida es de haber abierto el corazón a Cristo y de ahora conocerlo como mi hermano y al Padre o a Dios, como se le denomina, ¿sí? Como mi Padre Celestial. Gracias, Héctor. La fe, ¿no? Convicción de lo que no se ve y certeza de lo que se espera. Confianza absoluta, nos dice en otra traducción también de fe, ¿no? Es tener esa confianza absoluta sobre un poder superior. Es tener esa confianza de que hay algo mejor para mí, de que tengo un propósito, como siempre estamos hablando. Siempre venimos con un propósito para nuestra vida. Ricardo, ¿cuáles son las características que tiene tu Dios? ¿Cuáles son las características que tiene tu poder superior? Una de las características es que es más fuerte que yo, obviamente, ¿no? Esa creo que ha sido una de las mayores virtudes que yo he abrazado. Como decía, a mí me ayudaron para que yo pueda comprender que esto es como cada quien lo concibe o lo deja nacer. Y yo dejé nacer un Dios todopoderoso, ¿sí? Un Dios todopoderoso. Dejé nacer también un Dios que ama profundamente y obviamente un Dios que está para mi cuidado, ¿sí? Eso ha sido fundamental en una de las características de Dios, porque yo después de abusar de sustancias, me quedé bastante tocado en mi parte sensorial, sentimental. De cierta manera me convertí en un sentimentaloide y cualquier soplo de viento para mí era temible. Entonces yo necesitaba a un Dios que ame profundamente y que cuide completamente. Yo me sentía indefenso, ¿no? Yo soy muy comprendido el día de hoy sobre que cuando mi debilidad se manifiesta, el poder de Dios también se manifiesta. Pero tuve que llegar a ese convencimiento y a esa experiencia personal de mi debilidad, de sentirme tan frágil, tan vulnerable, tan pequeño para que ese Dios pueda nacer y que pueda restaurar, restablecer y darme el día de hoy esto que Él quiere compartir. Otra de las características es que es un Dios bondadoso, que comparte, que no se guarda para sí las cosas. Entonces Él me comparte su poder, Él me da su sabiduría. Es sabio, ¿no? Porque es más entendido que mis limitadas ideas, ¿no? Su camino es mucho más amplio que mi camino, que siempre va encajonado como a los caballitos, ¿no? Con una visión limitada. Entonces, claro, esas características que yo pude dejar que nazcan en mí del Dios que yo amo, del Dios que yo me permito que me acompañe, han sido fundamentales, y yo invito, ¿no? Para que cada uno pueda experimentar a Dios sin las restricciones que han puesto los miedos o las falencias de la falta de fe de otras personas, que es lo que más rápido se pega también. Yo soy fiel testigo de eso. O sea,
para mí es más fácil creer en lo negativo que en lo positivo. Para mí es más fácil creer en el castigo que en la bondad. Entonces, tuve que cambiar esa estructura de pensamientos para que Dios florezca en mí, se desarrolle en mí y obviamente me pueda brindar lo que Él siempre ha estado invitándome a dar, ¿no? Sin ningún tipo de contribución de mi parte, porque no lo podría hacer. Cuando yo hablo de un amor tan grande que concibo en Dios, sería imposible poder pagar con todo lo que yo haga. Con todo lo que yo haga, esa bondad que Él tiene hacia mí, de restauración, de motivación, de cambio que ha generado en mi vida. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante el tema, ¿no? Hablar de ese Dios de los imposibles. Vamos a seguir dando la gloria a ese Dios de los imposibles, sabiendo que esto no es religioso. Hablando de adiciones y Grupo Constructor Social, pensando en ti, asesor y dicta charlas para dar a desarrollar y a dar a conocer tu emprendimiento. Comunícate a los números que están en pantalla o acércate a las oficinas ubicadas en Quito, en la avenida 10 de agosto y Río Frío, edificio Benalcázar 1000, piso 15, oficina 8. Agradecemos a las radios aliadas, Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online. Estamos rompiendo cercos. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Radio Online, Grupo Constructor Social. ¿Cómo están? Les saluda la doctora Jimena Llanes, psicóloga clínica, y les invito a acompañarme todos los días jueves a partir de las 20 horas en el programa Hablemos de Sexualidad por la radio online del Grupo Constructor Social. Para consultas me pueden ubicar al 0992-760-016 y recuerden que si vamos juntos, vamos lejos. Trabajamos en equipo, las montañas y los páramos, el ascenso a las cumbres y los recorridos por las reservas ecológicas son nuestra manera de vivir. Yat Kuntur, caminando con paso firme. El turismo es una forma de vivir y un medio de subsistencia para las comunidades. Yat Kuntur, aventura y expediciones, seguiremos fomentando el turismo con el apoyo del Grupo Constructor Social, porque si vamos juntos, vamos lejos. Escríbenos al correo colectivo gcs@gmail.com o al WhatsApp 99 99 55 693 y visita nuestra fanpage Grupo Constructor 123 y Noticias Grupo Constructor. Regresamos con nuestro programa Hablando de Adicciones con Cristian Buccelli Velasco. Mi número de teléfono es el 099-899-6798. Recuerda que me puedes contactar para cualquier necesidad que tengas. Estamos hablando esta noche sobre la espiritualidad. Cómo la espiritualidad nos ayuda en un proceso de recuperación, y me quedé con una frase que me parece muy bonita, ¿no? El Dios de los imposibles. ¿Por qué me refiero al Dios de los imposibles? Porque personalmente me considero un milagro. Porque fui desahuciado muchas veces por la medicina, busqué solución muchas veces en chamanes, en brujos, en médicos, en psiquiatras, me pasaron el huevo, me pasaron culebra, me pasaron todo y nunca nada funcionó. Lamentablemente nunca nada funcionó. Realmente un programa de recuperación, si no es con Dios, no nos va a funcionar. Y eso es claro, porque cada uno sabemos en dónde estuvimos y sabemos hasta dónde nos llevó la locura del consumo. Es por eso, Ricky, que me gustaría que me cuentes un poquito hasta dónde llegaste y de dónde Dios te sacó para que la gente vea y la gente entienda que este es un Dios de los imposibles.
Gracias, Cristian. Gracias a la audiencia nuevamente que está escuchando y del interés que están prestando, ¿no? Estas preguntas son bastante profundas, de verdad. Y de repente sepan disculpar todos ustedes si es que los sentimientos afloran y no se pueden contener, ¿no? Yo estoy muy agradecido el día de hoy, ¿no? Y como tú dices, una frase maravillosa porque independientemente del dolor de cada persona que yo he aprendido a respetar mucho, ¿sí? Porque como dicen, el que recibe la patada es el que siente el dolor, ¿no? Yo el día de hoy soy lo que soy por un fracaso total en mi vida en el área de la familia pequeña que construí y de la familia extendida de la cual vengo, ¿no? De la familia de la herencia también. Estas dos se conjugaron para el hecho de yo el día de hoy vivir este camino espiritual de recuperación, de una manera nueva de vivir. Yo estudiaba en el Colegio Mejía y al frente de la Alameda, por el sector de la Cruz Roja, había una pared blancota. Muchos deben recordar de los que son de la leva de los 73, 75, 78 más o menos, donde vendían los choclos. Ahí había una pared blanca pintada con una frase que decía: el hombre que fracasa en el hogar ha fracasado en todo. Y yo esa frase la leía desde que estaba en el colegio, ¿no? Yo tenía un dolor profundo porque mi padre falleció a los 14 años. En casa tuvimos cierto tipo de rupturas por lazos. Mi papá se separaban, volvían y generaron vacíos, ¿no? Y esto hizo que yo también heredara cierto tipo de patrones conductuales que llevé a la familia, pero esta frase resonaba en mi cabeza hasta que obviamente bajo el abuso de sustancias, claro, el adicto es egocéntrico, ¿no? Dejé de estimar aquello que yo quise cuidar más que era la familia. Y la mamá de mi hijo, de la cual estoy divorciado el día de hoy tengo un nuevo hogar, se fue con otra persona. Y eso me golpeó tremendamente porque se rompió el hogar. Y sentí el fracaso. Y sentí el fracaso de esa frase que les digo, ¿no? El hombre que fracasa en la familia ha fracasado en todo. Y ese fue el golpe más profundo que yo sentí para comenzar este camino de recuperación, este camino espiritual. Fue más profundo que las dos cárceles que había experimentado antes, que el estado de coma en que me habían dejado antes por una golpiza que tuve por andar en el consumo. Y bueno, y de ese dolor profundo, de esas cenizas, Dios me levantó. Pero como vienes golpeado mucho del consumo, yo en mi caso muy golpeado, no entendía muchas cosas y claro, yo quería solucionar eso. Y en ese tratar de solucionar encontré un mal con mi mamá. Y como les digo, me duele mucho esto porque yo llegué a levantarle la mano a mi madre. Y me di cuenta de la indignidad en la que el consumo me hace vivir y en lo que me convierte. Y ese fue el motivo más grande que tuve después de la ruptura del hogar. Porque no podía concebir en mi mente cómo podía agredir a la persona que me dio el ser por no estar de acuerdo conmigo. Y de eso es lo que Dios me ha levantado. Hoy tengo una muy bonita relación con mi mamá. Recién en la tarde estábamos hablando con ella y yo le doy gracias a Dios por todo eso que ha restaurado en mi vida. Tengo una nueva familia, tengo una hijita de 2 años y hoy lo cuido con todo mi corazón. Y lo cuido no en tratar de que ellos sean lo que yo quiero, sino más bien en tratar de yo dar lo mejor de mí siempre. Gracias por esta pregunta. Es súper emotivo, Ricardo.
y nos damos cuenta a dónde nos lleva el consumo, ¿no? A dónde nos lleva el consumo de sustancias, a convertirnos y a perder totalmente el estado de conciencia, porque nos degradamos a un nivel animal. Solo sobrevivir, porque eso no se llama vivir, estar consumiendo sustancias. No podemos decir que alguien que está consumiendo está vivo, podemos decir simplemente que está sobreviviendo. Héctor, tal vez nos puedes comentar un poquito por qué llegaste a buscar de Dios, qué fue esa parte que golpeó tu vida para que conozcas de Dios. Bueno, la verdad es que yo ingreso al alcoholismo a muy temprana edad. Parece que estoy con Ricardo igualitos, ¿no? A los 14 años, cuando mi padre todavía vivía. Y igual que Ricardo, pierdo a mi padre a la edad de 16 años y eso fue muy frustrante para mí. Se me acabó mi vida completa, según yo. Llegué a ingerir alcohol 6, 7 días a la semana. Comencé a hacer cosas que no se debe hacer, como robar en las tiendas para mantener la adicción. Y en mi salud se iba deteriorando poco a poco. Yo no sé, hay una condición en el alcoholismo que cuando ya tu hígado o tus riñones ya no funcionan, las manos se te quedan así y no encuentras solución, y eso generaba a mí en una desesperación tremenda. Y a solas en el cuarto yo lloraba y pedía cambiar, quería cambiar, pero apenas oía el silbido de mis amigos, la tristeza, la necesidad de cambiar se acababa y salía corriendo a seguir bebiendo. En mí sabía que algo tenía que cambiar, solo no lo pude. Mis amigos me decían, hey, es solamente fuerza de voluntad. No entendían que uno en adicción no pierde hasta la fuerza de voluntad, pierde hasta la fuerza de voluntad. La trama en mí comienza en que este amigo del que yo les contaba, mi padre espiritual, yo me acerco a él y le indico si es que quería comprarme una Biblia, una latinoamericana que me regaló mi padre en mi primera comunión. Y en ese tiempo, pues, con 5,000 sucres, me compraba una de Ron Castillo, faja de plata, una Coca-Cola de 3 litros y una cajetilla de Marlboro Rojo. Y simplemente le dije, oye, Pablo, te vendo. Y él me dijo, está bien, te la compro. Entonces yo entré a la casa de mi madre y simplemente le abrí la puerta, entramos a la sala y bajé la Biblia del cuarto y le dije, toma, dame mis 5,000. Mi ansiedad era, dame mis 5,000 para poder correr a seguir tomando. Pero cuando yo entrego la Biblia, Pablo me dice, dame 5 minutos y quiero presentarte quién es Jesucristo y qué hizo en mi vida. Le dije, está bien. Él comenzó a hablar del pecado, de la paga del pecado es muerte. Comenzó a hablar de varios versículos bíblicos, de lo que Jesucristo había hecho por mí, y terminé llorando como un niño. No entendía nada, te soy sincero. Abrí mi corazón a Jesucristo, lo acepté como mi Señor, como mi Salvador, porque lo necesitaba urgentemente. Y cuando terminamos esto, pues ya hubo el silbo de los amigos de la pata, de la loma. Yo le dije, dame mis 5,000 y te vas de aquí. Entonces me dio los 5,000 y me dio la Biblia, me la devolvió. Una Biblia que todavía la tengo en mi poder. Y simplemente lo que me dijo es, nunca más en tu vida vas a volver a tomar un trago. Y yo le dije, Pablito, respeto, no sé por qué lloré, no sé por qué hice lo que hice en este momento, pero el hecho de tomar es mi decisión, no la tuya. Salimos de la casa, ya compré yo lo que tenía que comprar y serví a todos mis amigos, pero cuando me tocó a mí la copa, pues la alcé y de aquí no pasó. Lo intenté 3 veces hasta que regresé a ver y Pablo solamente sonriendo me dijo, te lo dije, nunca más vas a volver a tomar.
Bueno, en tu caso, Héctor, fue distinto, ¿no? Porque hubimos muchas personas, entre las cuales fui yo, ¿no? De que me llegué a enmascarar cierto tiempo con la religión, que era una forma de manipular tal vez para seguir manteniéndome en consumo, porque realmente no sentía esa necesidad de recuperarme todavía, porque hoy por hoy entiendo que sí, como hablábamos con Ricardo hace un momento, él decía que podemos tomar nosotros las decisiones y que nosotros escogemos el camino. Pero también tú decías que la fuerza de voluntad, que mucha gente te hablaba de la fuerza de voluntad, cuando lamentablemente el adicto está mermado su capacidad de voluntad, está mermado su capacidad de tomar decisiones y está mermado esa fuerza de voluntad que todo el mundo te dice esto es fuerza de voluntad nomás y con fuerza de voluntad vas a salir adelante. Y no es tan fácil como la gente piensa que salir de una adicción, ¿no? Esto primero que no es fuerza de voluntad, sino que es buena voluntad, que es hacer lo correcto por el motivo correcto, que es muy total, es muy distinto a la fuerza de voluntad. Me gusta mucho oír tanto sus dos compartires como el mío. Yo estoy muy de acuerdo en esto, que siempre estamos hablando de vacíos. De vacíos que venimos acarreando, que venimos teniendo muchos desde muy niños, sea cual sea la situación que lo generó. Porque pretextos podemos tener muchos y podemos tener un montón de justificaciones para seguir consumiendo, pero cuando hablamos de esa restauración que nos entrega un poder superior, es cuando realmente viene este despertar espiritual que estaba hablando Ricardo y que también lo hablas tú, Héctor, este despertar que en tu caso dices que fuiste una vez y ya no volviste a tomar. Ricardo se demoró más, yo me demoré un poco más, o sea, siempre hay distintas formas de cómo nos va llegando los despertares, pero lo importante es que llega. Lo importante es que llega, pero siempre y cuando si nosotros le dejamos actuar a Dios en nuestra vida, porque Dios nos da el chance, pero depende de nosotros de hacer las cosas. Ricardo, ¿por qué mucha gente que entra en un proceso de recuperación entra resentida con Dios? ¿Me puedes explicar un poquito sobre el tema? Bueno, yo no sé por qué otra gente, pero yo sé por qué mucho tiempo yo estuve resentido con Dios. Y el hecho es de que yo siempre tuve la idea de que este Dios bueno, en mi limitada manera de concebir lo bueno, era que a mí me sucedan cosas que me hagan sentir solamente bien. Yo por eso me enganché con las sustancias, porque las sustancias de principio te hacen sentir bien. Ricardo, exacto, en un principio te hacen sentir bien, pero justamente Claro. es importante aclarar esta parte, o sea, la sustancia en un principio me hacía sentir bien, pero después, ¿qué pasó en tu vida? Sí, bueno, y no solamente eso, el ser humano, yo puedo decir con convicción esto, el ser humano tiene esa distorsión de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y pensamos que solamente la sensación, el sentimiento agradable es lo correcto y es lo bueno. Yo no estaría aquí sentado hablando de recuperación si no hubiese sido por esas pérdidas que tuve y que me golpearon tanto y que el día de hoy yo puedo decir fue el amor y la misericordia de Dios, ¿sí? Como decía, la mente del ser humano está condicionada y está muy limitada en poder reconocer lo bueno y en lo malo porque lo ha llevado simplemente a las sensaciones. Y claro, es bonito que te pasen cosas buenas. ¿Quién no quiere que le pasen cosas buenas? Nadie quiere perder el trabajo, nadie quiere perder la familia, nadie quiere perder absolutamente nada. Y en esa concepción que hemos tenido del bien, obviamente yo me resentí con Dios. Porque Dios siendo bueno permitía que mi padre se vaya y nos deje solos. Porque siendo Dios bueno permitió que mi papá me vaya llevando con él y me deje solo sin mi mamá. Porque yo podía tener un padre que sabía que vivía, pero no lo podía llevar a la escuela porque no estaba en casa, porque estaba separado, porque se fue a Canadá, porque se fue a Salinas a vivir o a trabajar. Y entonces todos esos por qué que yo concebía como buenos,
y que otros chicos lo tenían, ¿no? Hoy entiendo que yo envidiaba esa situación de aquellos otros muchachos que estaban conmigo en la escuela. Entonces, todo eso hace que yo me resiento. Una concepción errada desde mi persona sobre el bien hace que yo determine mi relación con Dios, ¿sí? Que yo determine ese hecho de que Dios puede estar conmigo o no puede estar conmigo. Hoy yo sé que cuando Dios no me permite algo que desde mi parecer y desde mi gusto sería lo que más me conviene, yo sé que Dios me está dando lo mejor. Y he tenido que aprender ese desarrollo de una amplitud del bien que no generalmente está basada en los gustos que yo tengo y en las capacidades solamente del sentir, sino también del espero, de la paciencia, para poder darle la oportunidad a Dios de que sea Dios, ¿no? Y me gusta esta parte que explico porque hoy en día yo puedo disfrutar de todo lo que la vida me da, de los días de sol y los días de lluvia, porque sé que en los dos está el bien. Exacto, o sea, qué bonito irte. Qué bonito irte esa parte, Ricardo. Yo también antes me molestaba que haga sol porque me quemaba consumiendo y me molestaba que llueva porque se me mojaba la sustancia. Pero hoy por hoy doy gracias a Dios por todo. Es muy importante, hay muchas cosas que tenemos que seguir conversando. Hablando de adicciones, de Grupo Constructor Social, pensando en ti, asesor y dicta charlas para desarrollar y dar a conocer tu emprendimiento. Comunícate a los números que aparecen en pantalla o acércate a las oficinas ubicadas en Quito, en la avenida 10 de agosto y Río Frío, edificio Benalcázar 1000, piso 15, oficina 8. Agradecemos a las radios aliadas, Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online. Estamos rompiendo cercos, vamos a una pausa comercial y volvemos con Radio Online, Grupo Constructor Social. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores Grupo Constructor Social y locales Raíces, tiendas de barrio. Y muchos beneficios más. Ingresa a www.cgrupoconstructor.org. Contáctanos al teléfono 0993 370757 o al correo colectivo gcs@gmail.com. ¿Cómo están? Les saluda la doctora Jimena Llanes, psicóloga clínica, y les invito a acompañarme todos los días jueves a partir de las 20 horas en el programa Hablemos de Sexualidad por la radio online del Grupo Constructor Social. Para consultas me pueden ubicar al 0992-760-016. Y recuerden que si vamos juntos, vamos lejos. Estamos en nuestro programa Hablando de Adicciones con Cristian Buccelli Velasco. Mi número de teléfono es el 099-899-6798. Comunícate para asesoría, para terapias individuales, para terapias grupales. Comunícate para lo que necesites. Sugerencias, estamos prestos a ayudarte. Héctor, algo muy importante, ¿no? Hace un rato Ricardo estaba hablando de que queremos cosas buenas y que nos pasaron cosas malas que nos llevaron a buscar esa espiritualidad. Héctor, a ver si me comentas un poquito, ¿qué pasa con tu medio cuando estás en este mundo de consumo? ¿Qué pasa con los bien llamados o mal llamados yuntas, panas, hermanos, amigos, toda esa gente que está a tu lado, que matan por vos, porque es gente que mientras estás en consumo, yo mato por este man, pero el rato que las cosas ya pierden su curso, ¿qué pasa con esos? ¿Y quién fue el único amigo que quedó contigo?
Ay, ñaño. En La Loma éramos un grupo de unos 20 jóvenes que éramos bebedores sociales, según nosotros mismos nos considerábamos. Pero cuando yo acepto a Cristo, algo sucede en mí que me lleva a alejarme de las amistades. No quería alejarme yo de ellos porque uno era el alma de la fiesta, uno era el que hacía reír, uno era el que gastaba, uno era el que molestaba a las chicas chumado, uno era el conquistador, uno era todo. Pero cuando yo conozco a Cristo, me comienzo a alejar yo un poco de ellos y, y no sé, tal vez en una forma inconsciente ellos me comenzaron a rechazar a mí también. No los rechazaba yo, pero ellos me rechazaban. Comenzaron a llamarme el hipócrita, el hermanito, el aleluya. Y es algo que, te soy sincero, en ese proceso a mí no me dolió porque se pudo comenzar a ver que de todos estos amigos, pues ya no te llamaban ni para hacer deporte, ya no te llamaban ni para tomar, ya no te llamaban ni para las fiestas. Y de uno solo, que también era parte del grupo, que es Marco Antonio Vaca, es el único que de los 20 o de los 19, porque yo ya salí, se acercó y me dijo, te felicito, ya era hora, estabas acabando con tu vida. Y bueno, tal vez no lo he visto años a Marco Antonio, me encantaría volverlo a ver, pero él es el único que se acercó, mientras los otros todavía saludamos. Cuando hay votaciones yo voy al barrio a votar y todo, pero no se los considera amigos, se los considera tal vez conocidos, ¿no? Pero de ahí no pasa. Es muy importante, ¿no, Héctor, lo que dices? Cuando estamos en consumo, tenemos casa llena, cuando tenemos sustancias, tenemos a todos alrededor de uno, y cuando a uno se le acaban las sustancias, no hay uno de esos que te den, que te comparta siquiera, ¿no? Y en sí te quedas solo, en sí te quedas solo, y es cuando realmente necesitas el apoyo de algo. Que muchas veces nos juzgaron, que muchas veces se burlaron de nosotros, que a mí también me han llegado a decir aleluya, que he hecho el hermanito, que he hecho el todo. Pues es problema de las personas lo que me tilden, ¿no? Porque yo sé lo que a mí me funciona. Ricardo, ¿nos puedes comentar un poquito? Hemos estado hablando de los aleluyas, de los hermanitos, de toda esta cosa, que yo de religioso no tengo nada, por cierto, pero sí busco una espiritualidad. ¿Qué pasa con las personas ateas, Ricardo, para entrar en un proceso de recuperación? ¿Qué pasa con las personas ateas? Difícil pregunta, ¿no? Porque yo no he sido ateo. Siempre he sido una... Pero tú, sí, yo sé que no eres ateo porque conozco tu espiritualidad, por eso estás invitado al programa, pero me quisiera que expliques si es que los grupos de autoayuda, si es que el proceso de recuperación, si es que en donde se te puede dar una orientación para salir de la sustancia, ¿te exigen creer en Dios o cuando eres ateo tiene otro tipo de herramientas? Los programas de 12 pasos de autoayuda, ¿no? Este hecho maravilloso que llegó para todos nosotros, las personas enfermas de el espíritu, y que hemos abusado de las cosas, inclusive buenas, ¿no? Porque hay grupos de autoayuda inclusive para comedores compulsivos, para trabajadores compulsivos. Entonces, hay cosas que el ser humano desvirtúa completamente cuando la obsesión y la compulsión los ata, y de ahí viene ese hecho de que la fuerza de voluntad no es suficiente, ¿no? Y uno puede dañarse inclusive, como digo, con cosas buenas, y los 12 pasos de autoayuda en las diferentes problemáticas que existen en el mundo funcionan porque no está condicionado a quizás ese camino único que te daban de creer en algo que primero tú no tienes miedo quizás, y yo creo que cuando uno tiene miedo a algo no se acerca, ¿sí? Yo creo que más que ateos hay gente que tiene miedo del proceder de Dios por las concepciones, como yo decía, también experimentadas en mi vida, de que no fueron placenteras. Entonces, ¿para qué creo en algo que no me da lo que yo
busco y de lo que yo quiero. Y para ellos también hay una opción, ¿no? El hecho de que ellos puedan creer en algo que les ayude y que no necesariamente tengan que llamarlo Dios. Se lo puede llamar un poder superior. En los grupos de autoayuda se lo refiere creer en el grupo, por ejemplo. Para las personas ateas yo he visto una característica especial. Son muy creyentes de su cabeza, de sus ideas, de su manera de pensar. Y eso está bien porque también dentro de un grupo la asociación de ideas que se puede tener son más fuertes que una sola idea. Entonces, eso permite que las personas ateas, las personas que todavía tengan dificultad con este hecho de relacionarse, lo puedan hacer. Otra cosa que es importante dentro de los grupos es que el espíritu de la identificación, de la comprensión que te brinda el hecho de saberte que no eras el único que pensaba que vivía solo y que era el único que ha estado acompañado de muchos, pero sintiéndote solo, te haga dar cuenta de que perteneces. Eso también ayuda muchísimo a las personas que les cuesta o les es difícil tener un nombre definido para Dios, inclusive en esta pequeñita palabra llamada Dios, ¿no? Yo he visto eso y mira que es sorprendente porque yo inclusive siendo un creyente, teniendo una instrucción desde muy niño, como comentaba al principio, también tenía muchas distorsiones con Dios y el proceso de los pasos me ha ayudado para poder darle la oportunidad a este mismo Dios que yo conocí de niño, al día de hoy, a que sea mi amigo, que sea mi compañero, que sea mi jefe, que sea el Padre Celestial, como lo expresa, y que sobre todas las cosas me dé la oportunidad de saber que mi fe se desarrolla en el hecho de volverme la confianza también hacia mí mismo. Ese Dios, como decía, bondadoso, me da a mí la posibilidad de darme la oportunidad de practicar, de hacer nuevamente esto que he estado haciendo toda la vida, tratar de encontrarme y de encontrarme con Él, porque hoy lo tengo muy claro, cuando yo me encuentro con Él, me encuentro conmigo, y cuando me encuentro conmigo, me encuentro con Él, somos uno solo, somos la misma carne. Gracias, Ricardo. Es muy importante lo que dices, ¿no? Esa soledad muchas veces que la venía sintiendo nos lleva a esa búsqueda de ese poder superior. Hay muchos ateos que dicen, soy ateo gracias a Dios, ¿no? Justamente porque o sea, no quieren abrir su mente, tal vez por miedo. Hablabas de que mucha gente tiene miedo porque desde muy niños nos implantaron ese Dios juzgador, ese Dios castigador, ese Dios que si nos portamos mal nos vamos a ir al infierno. Pero ¿qué más infierno que vivir en las mismas drogas? ¿Qué más infierno que vivir esclavo de una sustancia? ¿Qué más infierno que estar metido en el consumo? Eso para mí era un infierno. Es por eso que las características de mi poder superior, yo estoy de acuerdo con lo que dice Héctor, con lo que dice Ricardo, es bueno, es bondadoso y es más fuerte que yo. Porque son las características que debe tener mi poder superior. No es ese Dios al cual me voy a golpear el pecho viendo, morboseándole o teniendo lujuria por la señora que está sentada delante en la iglesia. No se trata de eso. No se trata de esa espiritualidad de portarme bien para que me vean las personas y cuando estoy a solas, no ser una persona totalmente hipócrita. Lo que se trata de tener una espiritualidad es de portarme bien cuando estoy a solas. Portarme bien cuando estoy a solas con Él, porque al que tengo que rendir cuentas es a Él, porque yo puedo mentir a todo el mundo, pero a Él no le puedo mentir. Y Él es quien me va a juzgar y quien me va también a perdonar. Héctor, ¿nos puedes hablar un poquito de ese Dios castigador, de ese Dios que nos hicieron tener miedo, que venía y te mandaba la paila del infierno, que te quemabas con el diablo, con cacho y colas? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Ese es el Dios que muchos de nosotros heredamos de nuestros padres, ¿no? Que ellos heredaron de sus padres por el proceso de que así aprendieron ellos, ¿no? O el proceso de que así les enseñaron de que tenemos un Dios castigador, que la mínima que hace, pues, era el palazo o te morías y
y tenías que ser obediente. Hasta cierto punto, ese tipo de proceso de conocer un Dios castigador nos motivaba a obedecer no por amor, sino por miedo, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que se nos han presentado en las religiones sin querer topar a una en exclusiva, pero que no son reales. Se nos presenta un Dios castigador, un Dios que la mínima nos pega o nos grita o simplemente nos deshereda. Nos presentan a un Jesús pobre, nos presentan a un Jesús que el sinónimo de humildad es de ley la pobreza, pero cuando uno comienza a leer la palabra, que es donde uno puede llegar a conocer al verdadero Dios, hay muchos que ahora dicen, no, es que yo creo en Dios a mi manera. Pero no hay tal conocerlo a la manera de uno, a los pensamientos de uno, o a lo que uno le conviene creer con tal de socapar la sinvergüencería que muchas veces hacemos. Y ese es el proceso muchas veces nos descuramos, no, es que yo conocí un Dios bravo y por eso es que no quería conocerle porque sabía que me iba a castigar. Pero cuando conocemos al Dios, como asertivamente dice Ricardo, a un Dios bondadoso, a un Dios de amor que nos llamó por el nombre. En el tiempo de adicción se nos llamaba por adictos, a mí me llamaban por borracho, por todo lo malo que se puede hacer, ¿no? Y eso tal vez fue creando una aceptación de que yo había venido para ser borracho, habían venido para ser adictos, habían venido para ser ladrones. Pero cuando uno conoce al Dios de la Biblia, al único y verdadero Dios, Él nunca me juzgó. Él nunca me dijo, ven acá, borracho, vete. No, Él siempre me dijo, Héctor, ven acá. Te estaba buscando porque te amo. Y eso es un choque, en verdad, porque uno se acostumbra a oír todo lo malo, ¿no? Y cuando alguien te trata con amor, sientes que es un amor sincero, es un amor que te amo a pesar de lo que hiciste y a pesar de lo que sigues haciendo. Siempre nos va a llamar por nuestro nombre. Es tan lindo, ¿no? Hablar de este tema, o sea, es sorprendente cómo Dios obró en nuestras vidas. Yo era de las personas que le echaba la culpa a Dios de mis errores. Era que tú me hiciste esto, que si es que estoy en las calles es por esto, que si es que estoy mendigando es por esto, o sea, y siempre le estaba echando la culpa a él y pensaba que ya no tenía solución. Pero cuando entendí que Dios es amor y que Él no me exigía nada más que una sola cosa, obediencia. Porque lo único que me pide es que sea obediente y amar al prójimo como a tú mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando tú empiezas a amarte y empiezas a aceptar ese amor de Dios, sabes que ya no tienes por qué hacerte daño. Sabes por qué ya no tienes que juzgarte, sabes que hay perdón, que lógicamente tenemos que tener un arrepentimiento real, porque una cosa es arrepentirnos solo de boca para afuera, que no es arrepentimiento, y otra cosa es arrepentirnos realmente. Por cuestión de tiempo, bueno, el tema es muy interesante, quiero invitarles nuevamente la próxima semana a los dos para seguir con este tema de la espiritualidad, que es muy importante. Ricardo, por favor, ¿me ayudas con alguna conclusión, con alguna forma, con algo que quieras decir? Tal vez si dónde te pueden localizar. No sé lo que quieras decir, Ricky. Bueno, ya que está hecha la invitación para la próxima semana, dejémoslo para entonces el hecho de la ubicación. Lo que me gustaría decir en esta noche para terminar el programa ya es que Dios nos ama. No importa la condición en que estemos ni en que hayamos vivido. No importa lo que hayamos hecho. Dios es un Dios de miles de oportunidades. Yo hace un momento decía que poder comprender que encontrarme con Dios, encontrarme conmigo fue todo lo que yo estuve buscando, y que cuando yo me encuentro con Él, me encuentro conmigo mismo, y cuando me encuentro conmigo mismo, me encuentro con Él,
me doy cuenta por qué este Dios del juicio y del castigo se hizo presente tantas veces en mi vida. Yo era tan limitado y era tan pequeño que lo único que me quedaba era la condenación, pero era desde mi manera de pensar. Cuando yo le permito a Dios ser Dios, me doy cuenta que Él me da esta gracia, este regalo de poder vivir sin todos estos juicios, sin todos estos estigmas que mi mente fue creando y que me condenaron para poder disfrutar de la vida y de todas las cosas maravillosas que el mundo tiene. Obviamente, es una palabra clave, ¿no? Que es la obediencia, ¿sí? Pero para que haya obediencia, primero debe haber fe. Y esa es la primera palabra o la primera sílaba de la felicidad. Si quieres ser feliz, necesitas de la fe. Y la fe viene por el oír. Entonces es importante tener un oído atento. Que Dios nos bendiga y siga dando la oportunidad de poder buscarlo. Y bueno, Él no se ha perdido. Él está junto a ti, pero requiere de que tú abras tus ojos, tu oído y, como decía Héctor, tu corazón para que puedas hacer de Él un amigo. Muchas gracias, Ricky. Muchas gracias. Bendiciones de igual manera. Muy importante, ¿no? La fe. Cuando entramos en un proceso de rehabilitación, nosotros empezamos a tener esa esperanza, que es la semilla de la fe. Y cuando esa fe empieza a crecer en nosotros, las cosas cambian. Héctor, tal vez algo final que nos quieras decir. Tal vez para muchos el proceso ha sido duro. Tal vez para muchos de nosotros el proceso ha sido fácil. Pero fácil o difícil, corto o largo, como bien decía Ricardo, Dios siempre va a estar ahí para darnos la mano y socorrernos. Hemos pasado por muchas etapas en la vida en que hemos aprendido a reconocer que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero yo sin Él no soy nada. Qué lindo pensamiento, ¿no? Yo sin Él no soy nada. Yo me identifico en ese pensamiento, sin Él no soy nada. Bueno, un tema muy importante y muy largo para seguirlo hablando. Nuevamente reitero la invitación la próxima semana que me acompañen para seguir hablando sobre cómo la espiritualidad nos ayuda en un proceso de rehabilitación, de recuperación. Hay muchos temas y muchas cosas que nos falta tiempo, pero vamos a conversarlos la próxima semana. Hablando de adicciones, de grupos constructor social, pensando en ti, asesor, edita charlas para desarrollar y dar a conocer tu emprendimiento. Comunícate a los números que están en pantalla o acércate a las oficinas ubicadas en Quito, en la avenida 10 de agosto y Río Frío, edificio Benalcázar 1000, piso 15, oficina 8. Agradecemos a las radios aliadas, Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online. Estamos rompiendo cercos. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Les agradezco, Héctor, les agradezco, Ricky, agradezco al constructor por la oportunidad y simplemente nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios mediante. Que Dios bendiga. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia exequial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores Grupo Constructor Social y locales Raíces, tiendas de barrio. Y muchos beneficios más. Ingresa a www.cgrupoconstructor.org. Contáctanos al teléfono 0993 370757 o al correo colectivo gcs@gmail.com. Sientes que estás desesperado, eres o tienes un familiar con dependencia o adicción. Estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Burchelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones
por la radio online GCS, y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos.